Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Aniela Pérez 90. Dejaré el link del creador y del fanfic para que lo apoyen. Y ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Olmig se mantenía en su forma musculosa con pura fuerza de voluntad. Se deshinchó literalmente cuando se quedó solo en aquella sala de la estación de policía. La luz tenue de la lámpara le daba al ambiente una sensación sombría. 5 días llevaban los 3 estudiantes y Kota desaparecidos. La Liga de Villanos no dio señales ni mensajes, nada, pero no todo eran malas noticias. Naomasa, el mejor amigo de Olmig, interrogó con éxito al sobrino de Midnig poco después de que se produjera el ataque al campamento. El niño les dio una dirección, un bar de camino. El héroe número 1 deseaba ir él mismo a salvar a los chicos pero no podía. En circunstancias normales la policía habría organizado una gran redada para detener a los villanos en cuanto tuvieran información de su escondite, pero estas circunstancias eran demasiado especiales, y eso especial tenía como nombre All for One. Olmig sabía que su némesis estaba muerto, le reventó el cráneo contra el concreto hace ya 5 años. Nadie podría sobrevivir a tal agresión sin importar cómo fuera su Kirk. Sin embargo, algo hacía tambalear la firme idea del héroe número 1. Los Nomus, criaturas, los cuales fueron humanos, que fueron transformados a causa de la cantidad de quirks que poseían. Solo había alguien con la capacidad de dar quirks y era ese bastardo longevo. Y por si fuera poco, había algo más que hacía que todo tambalease. Hace muchos años Gran Torino, el héroe que le pateó hasta en el ano, le dijo que nunca diera por muerto a nadie hasta encontrar el cadáver destrozado de esa persona. Después de la batalla contra All for One no se pudo encontrar el cuerpo en la montaña de escombros. Al parecer todas las pistas había señalado que ese maldito villano seguía vivo y coleando. Si eso era cierto, Olmig no podría hacer nada para detenerle. El héroe le derrotó en su momento porque logró aprovechar una distracción del villano, tal error no iba a repetirse, y luego estaba el problema de su límite de tiempo. A menos que All for One estuviera gravemente herido, Olmig no tenía medios para derrotarle. La puerta de la habitación se abrió y Olmig estuvo a punto de regresar a su forma musculosa hasta que se dio cuenta de que se trataba de Naomasa. El héroe suspiró de alivio. Tenemos la dirección exacta, fue lo único que el detective dijo al asomarse. Voy a intentar reunir varios héroes de alto grado para asediar la guarida de los villanos. Olmig dejó escapar una media sonrisa. No podía negar que estaba feliz, pero había algo malo en la frase de Naomasa. Intentar reunir héroes para una redada era fácil, muchos aceptarían algo así por diversos motivos, pero en cuando se dijera de la existencia de All for One, la mayoría abandonaría el pedido. Nadie podía culparlos si sucedía. Eso sí, el héroe número 1 iba a dar todo su esfuerzo para detener a All for One de una vez por todas, y ese sería su último trabajo. Las brasas de One for All no iban a durar mucho, esperaba que Izuku pudiera aprender a utilizar el Kirk lo antes posible para que fuera su sucesor, un sucesor que, casualmente, había sido secuestrado por All for One. Olmig temía por la seguridad de su alumno, de toda la clase, le secuestró a él. Ese villano debía saber que Izuku tenía su Kirk, tal vez el secuestro era una excusa para obtener el One for All. Naomasa había salido para dejar al héroe solo y pensativo. En poco tiempo se desarrollaría una batalla inimaginable en el barrio de Camino. Flashback en el abismo. Izuku se encontraba recogiendo las verduras del huerto la anciana. 2 semanas haciendo sus tareas para intentar convencerla de que le ayudase. Le parecía un poco extraño tener que hacer eso, pero era necesario para salir del abismo. Si ella podía ayudarle, entonces haría lo que hiciera falta. Lo bueno era que no tenía que matar bestias ni dirigirse a un destino incierto, tal como llevaba haciendo poco más de 2 años. El peliverde podía dormir medianamente tranquilo en la cabaña que moldeó y también se permitía descansar. El problema, eso era obvio, si la anciana decidía no ayudarle al final, lo que estaba haciendo no serviría de nada y tendría que buscar otra salida. ¿Aún sigues con eso? El peliverde giró la cabeza para encontrarse con la anciana allí mismo, apoyada en el marco de la puerta de la cabaña. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, pero no parecía enfadada. Izuku no podía leer sus expresiones con facilidad. El chico se levantó temblorosamente y se alejó de las verduras que él mismo había recolectado del gran huerto. La anciana suspiró al mismo tiempo que negaba con la cabeza. «No vas a irte de aquí, ¿verdad?», preguntó ella. Izuku negó con la cabeza nerviosamente. «Me lo temía», dijo la anciana con otro suspiro. «Ven, vamos a hablar en la cabaña. Creo que deberíamos tener una conversación». Izuku siguió a la anciana, estaba muy nervioso.
Si una mujer quería hablar contigo era una mala señal. En la actualidad, el peliverde se encontraba sentado en la camilla bajo la atenta mirada de All for One. Estaba nervioso porque Kyudai, el Dr. Eggman, había realizado los últimos análisis para determinar el estado del cuerpo del peliverde. Miraba los papeles en la mano una y otra vez en silencio e Izuku se impacientaba. Finalmente Eggman miró al hombre y al adolescente. Ha sido una buena recuperación, dijo con una sonrisa. El cuerpo de Izuku está en perfecto estado. Sus tejidos han sido arreglados de una forma casi sublime. 4. Izuku se sintió como si fuera una mujer que hubiera recibido una prueba de embarazo con un resultado negativo. Solo había alivio en su expresión. A su lado All for One mostró una sonrisa pequeña, pero era una sonrisa de felicidad. ¿Eso significa que mi cuerpo ha vuelto a la normalidad antes de que lo moldease?, inquirió el peliverde. ¿Mantendré mis capacidades físicas o volveré a ser débil? Esa era la mayor duda del peliverde. No quería volver a ser tan patético como antes de ingresar al abismo. Si era necesario volvería a moldearse para mantener su gran velocidad sin importar el riesgo. Kyudai dejó los papeles sobre la mesa manteniendo su sonrisa. En realidad aún mantienes algunas de tus capacidades físicas, dijo el doctor Cabeza Huevo. El tratamiento no ha alterado esa parte de tu cuerpo así que deberías ser tan fuerte y rápido como antes. Eso sí, hay un inconveniente. A Izuku no le gustó ese pero. Isashi, que no había dicho nada desde que los tres se reunieron en la enfermería, decidió que era su momento de hablar. ¿Cuál es el inconveniente? Había algo extraño en la voz de su padre, sonaba a preocupación. ¿Podía All for One sentir y mostrar preocupación por los demás? Antes, comenzó diciendo el doctor, Izuku era capaz de grandes proezas físicas sin necesidad de ingerir la cantidad de calorías equivalentes para mantener su cuerpo. Esto aceleró el daño en sus tejidos. Después del tratamiento, tendrá que ingerir más alimentos y calorías de lo normal cada vez que lleve su cuerpo al límite, ya sea moldeando mucho o corriendo a velocidades del sonido. 9. Izuku era consciente de esto desde hacía bastante tiempo. Siempre mantenía su propio organismo con el límite de calorías, comía poco, por así decirlo, aunque había que tener en cuenta de que en el abismo no había muchas comida a su disposición. Este inconveniente de tener que ingerir más alimentos era fácilmente soportable. ¿Mi hijo tendrá que comer más siempre o solo cuando se sobreesfuerce con su habilidad?, quiso saber All for One. 1. Solo cuando dé un gran uso a su habilidad para moldear o cuando haga un ejercicio muy intenso, explicó el Dr. Eggman tranquilamente y con paciencia. Si no hace nada, entonces tendrá que ingerir una cantidad de comida normal para alguien de su edad, peso y estatura. 1. En resumen, cuanto más ejercicio hiciera, más tenía que comer. Izuku lo comprendió a la primera. All for One asintió lentamente ante esta información, parecía satisfecho con el resultado, y también feliz, otra emoción que uno no esperaría que él mostrase o sintiera. All for One era más humano de lo que Izuku imaginó. Eso son buenas noticias, declaró el poderoso villano. ¿No estás feliz por tu recuperación, Zuko? Izuku asintió principalmente porque no quería llevarle la contraria a Isashi. Que él fuera su padre no significaba que no pudiera asesinarle. Si mató a su hermano, podría matar a su hijo. All for One se giró a mirar al Dr. Kyudai Garaki. ¿Podemos hacer una prueba de las capacidades físicas de mi hijo?, preguntó. Me gustaría verle en acción de cerca y determinar su fortaleza. El doctor asintió. No veo por qué no. La respuesta encantó al villano. Izuku, ve afuera mientras yo hablo unos minutos con el doctor. Izuku quiso quedarse en la enfermería para saber que iban a hablar su padre y el gemelo del Dr. Eggman, sin embargo no iba a arriesgarse a hacer enfadar a All for One. Así que asintió con la cabeza y abrió la puerta de la enfermería. Lo que nadie se esperaba es que Kota y Hirou estuvieran allí plantados en el pasillo 1. El peliverde se apresuró en salir y cerrar la puerta antes de que All for One les viera allí. Agarró a la chica y al niño del brazo y les arrastró lejos entre protestas. Se detuvo a una buena distancia de la puerta de la enfermería. ¿Qué hacíais allí?, inquirió el peliverde en susurros. Esta medida no era necesaria pero no quería arriesgarse a hablar en alto. Hirou, la cual le había irritado un poco la actitud de su amigo, se cruzó de brazos. Quería ver cómo estabas. Podrías agradecerme por mostrar preocupación por ti. Gracias por preocuparte por mí, dijo Izuku. Ahora, ¿qué mosca te ha picado para espiarnos? ¿No recuerdas las reglas que nosotros mismos creamos para facilitar nuestra estancia aquí? No acercarse a All for One, no hablar con All for One y no dejar que Kota esté sin vigilancia, enumeró Hirou. 2.
Kota masculló algo ante la última regla, sonaba como yo no necesito que me vigilen. Entonces ¿por qué os acercáis a la enfermería a sabiendas de que mi padre se encuentra adentro? Inquirió el peliverde. Eso es romper 2 de las 3 reglas que nosotros mismos creamos mientras estuviéramos aquí. Porque estoy preocupada por ti, volvió a decir la chica, eres mi amigo. Yo me aburría así que la seguí, dijo Kota. 5. Izuku no sabía si sentirse feliz porque había 2 personas que se preocupaban por él o darles 2 capones, tendría que pensarlo. Pero ahora eso no importaba, ya que Hirou se encontraba allí y tenía la oportunidad de saber de qué hablaban su padre y el Dr. Eggman. Hirou, dijo Izuku con un tono serio, mete los enchufes en la pared y dime qué oyes en la enfermería. Son conectores de audífono, suspiró la chica, sin embargo aceptó la petición del peliverde a regañadientes. Los clavó en la pared con facilidad y acercó la oreja. Izuku se mantuvo en silencio a pesar del nerviosismo. Lo que estaban haciendo ellos era un gran riesgo porque su padre podría enfadarse y tomar acciones letales. Kota pegó la oreja a la pared imitando a Hirou. Si no fuera por la tensión, Izuku se habría reído de este gesto. ¿Escuchas al? Inquirió Izuku en voz baja sin aguantar la curiosidad. Hirou asintió despacio con la cabeza. Se escucha muy poco pero tu padre y el gemelo de Eggman están hablando de algo de alta gama, contestó la chica concentrada en la pared. No entiendo qué significa pero puedo asegurar que no han mencionado la Liga de Villanos. 1. Datos, de los cuales no se sabía el significado, eran inútiles para el peliverde. Él quería y necesitaba información concreta de los planes de All for One y Shigaraki para así tomar las medidas necesarias. Kota se despegó de la pared y se sentó en el suelo con aburrimiento. Para un niño pequeño e hiperactivo, estar encerrado en una base y sin nada que hacer debía ser un infierno, sobre todo porque Izuku y Hirou habían declarado que no iban a dejarle sin vigilancia, con esto último Kota no podía jugar a partir bolas. Van a salir de la enfermería, advirtió Hirou separándose de la pared. Ve con Kota a los dormitorios mientras yo hago las pruebas físicas que propuso mi padre, dijo el peliverde. Hazle algo de compañía a Tokoyami. 4. Tokoyami, ese nombre se quedó en el aire unos largos segundos. Desde que se enteró de que poseía el corazón de un monstruo y era un experimento de All for One, Fumikage no había salido de la habitación que tenían los 4 secuestrados en la base. El chico cuervo no hablaba y apenas comía. Su comportamiento tenía bastante preocupados a Izuku y Hirou. La chica se llevó a Kota a toda prisa mientras que el peliverde se encaminó a la salida de la base. La puerta de la enfermería se abrió a sus espaldas pero no se dio la vuelta. Flashback en el abismo. Regresar a la cabaña de la anciana despertaba esperanzas para el peliverde. El sueño de salir del abismo se hacía más y más grande por momentos. La decoración con las cabezas reducidas y los huesos seguían incomodando al peliverde, pero logró ignorarla lo mejor posible. La anciana había traído una tetera humeante de té y 2 tazas. Lo dejó en la mesita redonda de la sala de estar, luego se sentó en una silla e invitó a Izuku a hacer lo mismo. El peliverde se abstuvo de beber el té hasta que la anciana no tomó del suyo, por seguridad. La anciana dejó la taza en la mesa. ¿Tan importante es para ti salir del abismo?, preguntó ella por primera vez desde que entraron en la cabaña. Sí, contestó el chico sin mostrar atisbo de dudas. La anciana le miró con esos ojos oscuros y profundos, como el fondo del océano. El olor dulce del té llenaba lentamente la sala y el humo escapaba con pereza del pitorro de la tetera. El tic-tac de un reloj empezaba a resultar estresante. Tengo que reconocer que me has sorprendido, confesó la anciana, muchos han venido a mí con la esperanza de escapar del abismo. Cuando me negué a ayudarles, reaccionaron de maneras bastante divertidas. Muchos de ellos rogaron y suplicaron hasta llenar el suelo de lágrimas. Otros intentaron atacarme y amenazarme, pero ninguno se ha puesto a realizar mis tareas diarias como intento de soborno o pago. Había un tinte de diversión en su voz, como si estuviera rememorando los mejores recuerdos de su vida. Ahora dime, pequeña verdurita, ¿por qué quieres salir del abismo?, inquirió la mujer mientras tomaba otro sorbo de la taza. No entiendo por qué la gente desea tanto salir del abismo y regresar a sus patéticas vidas. Vivir aquí es más duro y difícil, pero es también mucho más satisfactorio. 10. Izuku no opinaba igual que la anciana. No era de extrañar que ella tuviera aquel pensamiento del abismo, una vieja que adornaba su cabaña con cabezas disecadas no podía estar bien de la cabeza. Deseo volver a mi hogar con mi familia, determinó el chico sin atisbo de dudas. 1. La anciana le miró y asintió lentamente. Muy bien, acepto a ayudarte.
Pero tendrás que esperar a que tenga los preparativos listos. Izuku asintió con la cabeza manteniendo una expresión seria. Por dentro saltaba de alegría. En la actualidad, Izuku se dejó caer al suelo, cubierto de sudor, polvo, barro y pedazos de hierba que apenas eran distinguibles en su cabello. Estaba muerto, o poco le faltaba para estarlo. Buen entrenamiento, Zuko, le felicitó All for One a unos metros. Las malditas pruebas físicas para comprobar el estado del peliverde fueron inhumanas. ¿Qué debía hacer Izuku? Fácil, pelear con All for One. Un combate amistoso en el que se debía arrojar al oponente fuera de un círculo hecho en el suelo. Las reglas eran sencillas pero la pelea no. Izuku nunca tuvo ninguna oportunidad contra su padre. Hisashi le ganaba en fuerza, velocidad y experiencia en el combate. Cada ataque que lanzaba Izuku era perfectamente esquivado y contraatacado. 50 rondas y 50 derrotas para el peliverde. All for One ni siquiera había sudado ni un poco, lo que quería decir que ni siquiera había peleado en serio. Era frustrante por no poder poner siquiera un dedo sobre el villano más poderoso de Japón, al que un día tendría que enfrentar en su camino a ser un héroe. ¿Cómo pudo All Might haberle derrotado? All for One comentó que el héroe le había pillado desprevenido en la batalla y por ello perdió, pero ¿qué hizo exactamente? ¿Cómo te encuentras?, preguntó All for One mientras se acercaba a su hijo tumbado en el suelo como un cadáver. Izuku apenas podía hablar pero se las arregló para alzar el pulgar. Sus habilidades físicas no habían cambiado, eran como antes del tratamiento. Mantenía su fuerza y gran velocidad, tal como dijo Kyudai, y seguía agotándose después de varios minutos corriendo a velocidad máxima. Lo bueno era que se notaba con algo más de resistencia y podía mantenerse durante 6 o 7 minutos corriendo a la velocidad del sonido. Pero lo peor era el rugido de su estómago. El peliverde iba a tener que ingerir las calorías necesarias, dependiendo del esfuerzo físico que hubiera hecho previamente, para mantener su cuerpo. En otras palabras, el hambre que sentía en esos momentos era tal que Izuku iba a zamparse un cerdo entero. Pero había una buena noticia en todo aquel lío. Ahora que el tratamiento había terminado, ya no tendría por qué estar con su padre y podría volver con Kota, Hiro y Fumikage. El peliverde echaba de menos a su madre y a algunos de sus compañeros, en realidad solo a una. Y aún más importante, podría terminar de moldear el One for All. Le faltaba muy poco para lograrlo y hacerse más poderoso. Venga, Zuko, vamos a descansar un poco, dijo Hisashi mientras cargaba a su hijo sobre su hombro. Izuku no tenía fuerzas para resistirse y se dejó llevar como un saco de patatas. Al menos su sudor mancharía el traje de su padre. Fin del capítulo.